Belmonte de San José se sitúa en el área oriental de la comarca del Bajo Aragón, a orillas del río Mezquín y las estribaciones más orientales de la Sierra de la Ginebrosa. Su término municipal ocupa una superficie de 33,96 kilómetros cuadrados. Belmonte se encuentra a 31 kilómetros de Alcañiz y a 157 kilómetros de Teruel. Su altitud es de 661 metros sobre el nivel del mar. En el territorio de Belmonte de San José se han encontrado restos arqueológicos de la Edad del Hierro y de época ibérica que nos muestran la antigua ocupación de estas tierras. Pero va a ser durante la Reconquista cuando esta zona va a ser donada a la Orden de Calatrava. Alfonso II, en 1179, entrega gran parte del Bajo Aragón a los calatravos, que formaron una encomienda con sede en Alcañiz. El primer documento en el que aparece Belmonte es la Carta Puebla de 1232, dada por Jaime I de Aragón, en la que el lugar se denominó Belmonte, y en 1337 se le otorga carta de franquicia, obteniendo el título de villa. Belmonte de San José ha formado parte de forma sucesiva a la encomienda de la Orden de Calatrava de Alcañiz, a la Sobrecullida de Alcañiz, a la Vereda de Alcañiz y al Corregimiento de Alcañiz. Se constituye como ayuntamiento en 1834 y forma parte del partido judicial de Alcañiz. A raíz del Real Decreto de 27 de junio de 1916, se añadió el apelativo de Mezquín con el fin de diferenciarlo de otras localidades homónimas que hay en España. Así pasó a llamarse Belmonte de Mezquín, por un río con ese nombre que pasa junto a la localidad. En 1980 se aprobó el cambio de nombre por la semejanza de Mezquín con Mezquino. Así el nombre actual es Belmonte de San José. Entre los belmontinos más ilustres se encuentran José Mura Insa, catedrático de matemáticas, rector de la Universidad de Barcelona y gobernador civil de Jaén; Fray Miguel Bayot, obispo de Cebú, Filipinas; Joaquín Bosque Monreal, jurista, fiscal de la Universidad de Zaragoza; Ramón Membrado Soro, político conservador, gobernador civil de Teruel; Juan Pío Membrado Ejerique, periodista y escritor bajo-aragonés del regeneracionismo; Adolfo Zurita Bayot, teniente, víctima del desastre de Anual; Francisco Zurita Castelló, maestro organero; Vicente Gómez Aranda, catedrático químico de la Universidad de Zaragoza y director del Instituto del Carbón; Eugenio Bayot Vallés, jefe de contabilidad e interventor de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, hijo predilecto de Belmonte de San José. Debido a la ubicación de Belmonte, cuenta con pinares y carrascales en la zona más alta, mientras que la zona más llana y baja está ocupada por numerosos campos de cultivo, predominando en cereal, olivo y almendro. El río Mezquín hace de límite occidental con el término de Torrevelilla. Así se dan especies vulnerables como el búho real y el alimoche. En Belmonte de San José se encuentra un ejemplar de pino carrasco, Pinus alepensis, situado junto a la ermita de San José. Cuenta con una altura de 9 metros, un perímetro de tronco de 2,87 y un diámetro de copa de 17,80 metros. Es un árbol muy querido y simbólico por el lugar en el que se encuentra. El Molí Siscar es un punto de interés fluvial situado en la confluencia del río Mezquín con el barranco de las Torretas. También es la confluencia de los límites municipales de Torrevelilla, Belmonte de San José y La Codoñera. El molino funcionó hasta mediados del siglo XX. Conserva un acueducto para llevar el agua a la balsa del molino. El río Mezquín ha excavado los conglomerados en su recorrido hacia el noroeste. Se han formado estrechos y cuevas naturales,
algunas tan profundas que les dan el nombre de oscuros. En el recorrido por el Barranc Fondo encontramos cuevas empleadas para guardar el ganado. El recorrido está señalizado y cuenta con protecciones en las zonas más complicadas. Es uno de los senderos emblemáticos del Mezquín. Belmonte de San José cuenta con un gran patrimonio cultural, lugares de interés para visitar como la iglesia parroquial del Salvador, construida en el siglo XVIII en mampostería y sillería. Destaca sobre todo la fachada. Cuenta con un arco mixtilíneo decorado con guirnaldas. Dentro de este arco se abre la portada, que tiene dos cuerpos ensamblados por columnas salomónicas. En el remate se encuentra la imagen de San Miguel. El arco de la puerta es poligonal y de sección oblicua. Conserva la fecha de 1742. El ayuntamiento es un edificio renacentista de 3 plantas construido en sillería. Data de 1575. En la planta baja, 2 grandes arcos forman la lonja o trinquete. Conserva el escudo de la villa, aunque muy deteriorado. En esta planta se sitúa la cárcel. La cárcel está rehabilitada y se enmarca en la ruta de las cárceles. Es un espacio de unos 6 metros cuadrados, con acceso por puerta adintelada, y conserva una cadena con un gran grillete para ajustarse al cuello de los presos. Uno de los portales de entrada al recinto de la villa es el portal del Sol de la Villa. El Arco de la Muela, portal de la muralla situado al norte. Al exterior presenta un arco de medio punto y al interior un arco rebajado para albergar las puertas. La ermita de San José se encuentra a 3 kilómetros del pueblo, sobre un monte que domina todo el valle del río Mezquín. Se compone de la ermita y la casa del ermitaño. Precisamente esta casa le da un aire más de edificio civil que religioso. El conjunto está construido en mampostería y sillería. La nevera o pozo de hielo de Belmonte de San José se sitúa en el casco urbano. Es una de las más grandes del Bajo Aragón, por lo que debía abastecer a Belmonte y posiblemente a otras poblaciones de la zona. El primer documento en el que aparece citada es de 1636. Está documentado su funcionamiento durante el siglo XVII. Es una nevera urbana de planta circular, con forma cilíndrica, con 9,2 metros de altura y un diámetro de 8,65 metros. Tiene falsa cúpula rebajada y sostenida por 2 grandes arcos cruzados de sillería. Se le calcula una capacidad de 300 toneladas de hielo. Se encuentra rehabilitada y acondicionada para su visita. Forma parte de la ruta temática de Las Bóvedas del Frío. La Casa Bosque es una casa solariega construida en el siglo XVI. En el escudo que se sitúa en la dovela central de la puerta aparece la fecha de 1516. Cuenta con un alero de madera y galería de arquillos en la planta superior. La Casa del Solà es un palacio caserón renacentista construido en 1539. En el siglo XVIII sufrió alteraciones. En la fachada construida en sillería cuenta con un oratorio de la Virgen del Pilar. El término municipal de Belmonte de San José se encuentra inscrito en el área de producción de 3 de las 4 apelaciones europeas de calidad alimentaria con que cuenta la provincia: el aceite de oliva del Bajo Aragón, el ternasco de Aragón y el jamón de Teruel.